Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Baktas rompe el silencio, revela su descontento con su nueva serie y confiesa cuánto extraña a su antigua compañera de reparto, Yağmur Yüksel. En los últimos días, el nombre de Bar Baktas ha vuelto a ocupar los titulares del mundo del espectáculo, y esta vez no es por su actuación en pantalla, sino por unas declaraciones que han sorprendido a sus seguidores. El talentoso actor turco, conocido por su naturalidad y carisma frente a las cámaras, ha confesado públicamente que no está satisfecho con su nueva serie y que extraña profundamente trabajar con su excompañera Yağmur Yüksel. En una reciente entrevista transmitida en un programa de entretenimiento muy seguido, Bar Baktas fue preguntado sobre su nuevo proyecto televisivo. Sin rodeos, el actor respondió con una sinceridad que no dejó indiferente a nadie. La serie tiene una buena producción y respeto mucho a todo el equipo, pero siento que no hemos encontrado todavía la química necesaria en el elenco. Es difícil encontrar una conexión como la que tenía con Yağmur. Estas palabras encendieron las redes sociales, donde cientos de fans comenzaron a comentar sobre la evidente nostalgia del actor. No es la primera vez que Baktas elogia a Yağmur Yüksel, pero esta vez su tono parecía mucho más personal y melancólico. Continuó diciendo: Yağmur y yo teníamos una comunicación increíble tanto dentro como fuera del set. Nos entendíamos sin palabras. Eso no se encuentra todos los días. Fuentes cercanas al actor aseguran que desde que comenzaron las grabaciones de la nueva serie, Baktas ha mostrado señales de insatisfacción. Aunque profesional como siempre, el actor parece no sentirse completamente cómodo con su nueva pareja en pantalla. Según esas mismas fuentes, la relación profesional entre los protagonistas actuales no ha logrado fluir con la naturalidad esperada. Los seguidores más fieles de Bar y Yağmur no tardaron en reaccionar. En las redes sociales se multiplicaron los comentarios pidiendo que los dos actores vuelvan a compartir pantalla. Hashtags como #queremos a Bak Yüksel de vuelta o #Bar y Yağmur reunión se volvieron tendencia en cuestión de horas. Además, algunos periodistas especializados en televisión han comenzado a especular sobre un posible nuevo proyecto que reuniría a la famosa pareja actoral. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores indican que una importante cadena está considerando desarrollar una serie centrada exclusivamente en ellos. Mientras tanto, Bar Baktas ha evitado responder directamente a las preguntas sobre si aceptaría una propuesta formal para volver a trabajar con Yağmur Yüksel. Sin embargo, sus expresiones faciales y el brillo en sus ojos cada vez que menciona a su excompañera dicen más que 1000 palabras. Los fans, por su parte, han comenzado a crear campañas digitales para presionar a las productoras. Algunas cuentas en redes sociales incluso han compartido peticiones con miles de firmas. Verlos de nuevo juntos sería un regalo para los fans, comentó una seguidora en Twitter. La energía entre Bar y Yağmur era mágica, se sentía real. Este tipo de mensajes se han vuelto constantes en los foros y páginas dedicadas a las series turcas, alimentando la esperanza de una posible reconciliación profesional entre ambos actores. Por su parte, Yağmur Yüksel, aunque ha mantenido un perfil más reservado, también fue abordada por la prensa a la salida de un evento cultural en Estambul. Cuando le preguntaron por las declaraciones de Baktas, simplemente sonrió y respondió: trabajar con Bar fue una experiencia muy especial. Él siempre será un compañero muy querido. Sus palabras, aunque breves, fueron suficientes para que los medios comenzaran a especular sobre una posible apertura de su parte para una colaboración futura. Algunos incluso sugieren que ambos podrían estar en conversaciones informales con productores interesados en capitalizar la popularidad de la pareja televisiva. Mientras tanto, la actual serie de Baktas continúa en emisión, pero los índices de audiencia han comenzado a mostrar signos de desgaste. Algunos críticos opinan que la falta de química entre los protagonistas podría estar afectando la recepción del público. Es una producción sólida, con buenos valores técnicos, pero le falta alma. Eso es lo que Bar tenía con Yağmur, comentó un conocido crítico en un programa de reseñas.
En un intento por revertir la tendencia, los productores han comenzado a realizar ajustes en el guión y a introducir nuevos personajes. Sin embargo, hasta el momento, los resultados no han logrado entusiasmar al público de la misma manera. Algunos espectadores incluso han abandonado la serie, expresando en redes que sin Yamur no es lo mismo. A nivel profesional, la situación también ha generado conversaciones más amplias sobre la importancia de la química actoral en las producciones televisivas. Directores y guionistas han comenzado a prestar mayor atención a los procesos de selección del elenco, entendiendo que la conexión emocional entre los actores puede ser tan determinante como el talento mismo. En este contexto, Barbacta se encuentra en una encrucijada. Por un lado, desea mantenerse fiel a su compromiso con el actual proyecto, por otro, parece añorar intensamente aquella etapa dorada junto a Yamur Yüksel. Sus declaraciones recientes reflejan a un artista que, más allá de los contratos y los compromisos, sigue buscando autenticidad y conexión en su trabajo. En una segunda entrevista concedida a un medio digital, Bactas fue aún más directo. Creo que hay personas con las que simplemente haces clic, y eso no se puede forzar. Con Yamur nos entendíamos en todos los niveles. Eso hizo que nuestro trabajo brillara de una manera única. No estoy diciendo que no pueda volver a ocurrir con otra persona, pero aún no ha pasado. Estas confesiones han humanizado aún más la figura del actor, que hoy es visto no solo como una estrella, sino como un profesional exigente y emocionalmente honesto. La empatía del público se ha hecho notar, su número de seguidores en redes ha aumentado, y muchos le envían mensajes de apoyo y admiración por su franqueza. En paralelo, algunos fanáticos han comenzado a editar clips de las escenas más memorables de la antigua serie de ambos, acompañadas de música melancólica y frases extraídas de las entrevistas. Estos videos, virales en TikTok y YouTube, han revivido el fenómeno Bakyuksel, un término ya acuñado por los seguidores para referirse a la dupla artística. Los rumores de una reunión no se detienen. Incluso se ha filtrado que un guionista reconocido está escribiendo un piloto inspirado en una historia romántica moderna que podría adaptarse perfectamente a la química de la pareja. Se desconoce si es solo una estrategia para captar la atención de las productoras o si verdaderamente el proyecto ya está en desarrollo. Por ahora, tanto Barbactas como Yamur Yüksel se encuentran en una etapa de reflexión profesional. Ambos han demostrado ser artistas comprometidos, pero también conscientes del poder de una conexión auténtica frente a las cámaras. Tal vez el destino, o la presión del público, los vuelva a reunir en un nuevo proyecto que les permita revivir la magia que una vez encantó a toda una audiencia. Y mientras eso ocurre, o no, los seguidores seguirán soñando con un reencuentro, compartiendo recuerdos y defendiendo una dupla que, para muchos, ya es legendaria en la televisión turca. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría volver a ver a Barbactas y Yamur Yüksel juntos en una serie? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias del mundo del espectáculo.